acuerdo, de acuerdo. Bueno, un buen día, Ignacio. Ahí está. Dale. Bueno, amado Padre, te damos gracias por un día más de vida, por tu amor, por tu favor hacia nosotros. Gracias por este tiempo que nos permites conectarnos para estudiar tu palabra, para crecer en ella y para instruirnos. Quita toda preocupación, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, para que podamos, con nuestros sentidos, al 100%, escuchar tu palabra y retenerla. Bendice a Ignacio, gracias por su tiempo, bendice al resto de los hermanos, y a quienes no están aquí con nosotros y lo puedan ver después también. Oramos y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entramos en la parte final de este capítulo, como siempre decimos, la cúspide del libro de Romanos. Y quizás la importancia trascendente que tiene, que nosotros le hemos dado 3, 4 clases, que estamos acá dando vuelta en lo mismo, pero que nunca es lo mismo, sino que vamos avanzando en esta escalada hacia la cima. La semana pasada vimos esos 4 versículos que tienen que ver con los propósitos eternos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y a partir del verso 32 hasta el final, perdón, creo que vamos a ver esta mañana, vamos a ver cómo el apóstol ahora trata primeramente de apelar a nuestra razón, para que a través de la razón nuestra fe sea fortalecida y podamos obtener aquella fuerza espiritual para poder vencer en las adversidades. Muchas veces a nosotros, cada vez que hablamos de adversidades, no nos gusta, sin lugar a dudas, porque el ser humano no quiere sufrir, a nadie le gusta sufrir. Pero el apóstol toma ahora el sufrimiento como un elemento en el cual nuestra fe puede ser afirmada. Y asociándolo quizás al versículo 28, en la que la adversidad va a generar ahora en nosotros, en cada uno de nosotros, la fe necesaria para poder obtener de allí la victoria y dar gloria a Dios, porque en nosotros se va formando el carácter de nuestro Señor. Es decir que el versículo 32 tiene una reflexión profunda, ¿no? A la cual nosotros debemos transitar quizás diariamente. Y por eso decía que todo este capítulo es un capítulo que uno lo tiene que leer, releer, tratar de que se haga carne, así como se hace carne a nosotros a veces aquellos textos de la fe. Entender estos versículos nos van a ayudar a formar en nosotros la vida de un carácter cristiano fuerte, un cristiano que no anda en los vaivenes de sus problemas, y sus problemas siempre son la aguja espiritual en su vida, ¿no es así? Es decir, si está sin problemas, está en un nivel espiritual alto. Cuando aparecen los problemas y las dificultades, su fe se desmorona y empieza a bajar su relación con Dios. Acá todo lo contrario, la dificultad va a aumentar nuestra relación y nuestra dependencia de Dios. Es decir, que se lleva al primer pensamiento del verso 32, que dice: el que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. Perdón, que tengo que apagar el teléfono. Discúlpenme, un segundito. Sí. Sí, si yo a las 12 hablo con vos, no te hagas problema. Yo te llamo. No te hagas. Después te doy, por eso quiero hablar con él. Te llamo después, te aviso. Bueno.
Lo voy a apagar porque si no me interrumpen. A ver cómo hago con esto debajo del volumen. No, discúlpenme. Decía que esta reflexión, que mira, si Dios no a su propio hijo no perdonó. ¿Qué quiere decir el no perdonó? No es que él no lo perdonó porque tenía pecados, porque Cristo, sino que estuvo dispuesto a entregar a su hijo para darnos la salvación a nosotros. Y tomemos, qué sé yo, el ejemplo de Abraham, cuando Dios le pide a Isaac, ¿no? Entonces que Abraham va y lo lleva y lo ata. Entonces, ese tremendo sufrimiento, uno piensa en Abraham, piensa en el dolor que habrá generado. Ahora pensemos, Dios, ¿cuánto más generó una actitud sacrificial de parte de Dios de entregar a su hijo por amor a cada uno de nosotros? Y entonces hizo semejante sacrificio de entregar al hijo, de estar dispuesto a que en un momento la Santísima Trinidad, esa comunión perfecta que había que en el Padre, se rompiese cuando Cristo en la cruz dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando Cristo tiene que cargar el pecado de todos nosotros. Se hizo una acción de una envergadura de tamaño de tan grande desprendimiento. Se llegó a hacer eso. Ahora te dice, si hizo eso, ¿cómo no te va a dar lo otro? Por eso dice, ¿cómo no nada? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ignacio, tengo una pregunta con respecto a eso. Sí. ¿Puedo interrumpir? Permiso. La idea, Permiso, me largo el... No, la idea es que interrumpamos, que crezcamos, si no, no tiene sentido. Dale. ¿A qué se refiere con todas las cosas? Bueno, justo iba... Porque ahí he escuchado que, como en la clase anterior decía esto del Evangelio de la Prosperidad y de que todo iba a estar... Y muchos utilizan esto de como, ¿cómo Dios te dio a Jesús, no te va a dar esto, no te va a dar lo otro? ¿Tiene que ver con eso o es con otra cosa? Todas las cosas que necesitamos nos va a dar. Todas las cosas, muy bueno. Y ahí tenés que reflexionar. Todas las cosas que vos necesitas. Lo que pasa es que nosotros, nuestras oraciones de la prosperidad siempre son desde el punto de vista egoísta. Tal vez de lo que queremos y no de lo que necesitamos. Exactamente. Es decir, hablamos algo la semana pasada con el padre, con sus hijos. ¿El padre le da todo lo que quiere el hijo? Claro, ¿no? No, nunca. No. Te da lo que el padre considera que le va a hacer bien al hijo. Le voy a contar una experiencia. Cuando era joven, yo tengo un amigo muy profundo, pero que no mucho, y siempre tuvimos una relación muy profunda en cuanto a la amistad, contarnos las cosas. Y entonces, más o menos cuando teníamos 33, 34 años, una cosa así, él era una persona muy dedicada a las cosas del Señor. Y su aspecto económico no era bueno, ¿no? Y entonces reflexionamos, ¿por qué Dios a aquellos que le dan la vida al Señor, que se entregan, que llevan una vida de santidad, de pureza y todo, ¿por qué no? A veces no les da la facilidad de un bienestar económico para que no estén padeciendo necesidades. Y entonces, después llegamos a la reflexión, y bueno, a lo mejor Dios permite que yo esté así porque en mi necesidad yo soy fiel. Después conocí a otro pastor que estaba en silla de ruedas. Y el pastor cuando predicaba decía, yo agradezco a Dios que estoy en silla de ruedas, que no puedo caminar. Porque si caminaría, a lo mejor no estaría en este lugar siendo fiel al Señor. Entonces a veces pensemos que a veces Dios permite
que en nosotros haya aspectos negativos, porque todo lo que viene a posterior ahora tiene que ver con lo negativo que nosotros consideramos que es malo para el ser humano. Y nuestra relación con eso. Por eso cuando dice, y no nos dará con él todas las cosas, entonces vos pensás, si Dios hizo semejante sacrificio, ¿cómo no nos va a querer bendecir? Nos quiere bendecir, por supuesto que nos quiere bendecir. Ahora, hay bendiciones que nosotros no recibimos por nuestro pecado. ¿Estamos de acuerdo así? Y hay bendiciones que no recibimos, o cosas materiales que nos tendría que dar Dios, porque a lo mejor esos beneficios materiales van a ser una parte negativa en nuestra vida. Recuerden lo que le decía Salomón, no me des riqueza porque me puedo olvidar de ti. Y eso me lleva a otra familia que yo conocí, que era muy fiel, ¿no? Estoy hablando del año 72, 73, miren que hace años, ¿no? Y una familia fiel que iba a la iglesia siempre. Comenzaron a prosperar. Y en esa época se compraron, me acuerdo, porque fue una cosa, se compraron un auto que se llamó un Dodge GTX, que tenía adentro, era el último modelo de auto, y tenía un motorazo adentro de aquel, que gastaba nafta, que no se imagina, pero bueno, tenían dinero. ¿Y qué comenzaron a hacer? Dejaron de venir a la iglesia porque el domingo a la mañana salían temprano, se iban a Mar del Plata a almorzar y a volver en el día. Entonces, el progreso espiritual, ¿cómo afectó a esa familia? No lo afectó desde el punto de vista de lo positivo. ¿Por qué? Porque comenzaron a disfrutar los bienes que tenían. Cuando, si el Señor nos da bienes, los tenemos que disfrutar, sí. Pero lo podemos disfrutar otro día en la semana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, o cualquier otro día. Era necesario que lo disfruten el domingo. Entonces, a veces nosotros tenemos cosas, ¿no?, que son para beneficio. Entonces, cuando dice, no nos dará todas las cosas, es decir, todas las cosas que nosotros necesitamos, no todas las cosas que en forma egoísta pedimos. Por eso dice Santiago, recuerden lo que dice Santiago, muchas veces pedimos y pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites, en lo que nosotros queremos, y no en lo que Dios quiere para nosotros. Y a partir de ahora comienza una cadena, nuevamente, así como la cadena del versículo 29, y a los que predestinó, llamó, y a los que llamó, justificó, el del 30, ¿no? Y a los que justificó, glorificó, en esa cadena de acontecimientos o de hechos. Ahora va a empezar una cadena de preguntas. Y la pregunta tiene un valor importante. ¿Por qué? Porque una cosa es la afirmación o la definición o el axioma que vos tenés que aceptar como bien. ¿No es así? Pero cuando estudiamos matemática, dice, esto es un axioma, dice el matemático. Esto no necesita demostración. Se acepta porque en base a esto construimos todo lo demás. ¿El axioma de qué? De la suma que 1 más 1 es 2. Eso no lo vamos a discutir. Ahora, cuando pregunta, acá la pregunta nos lleva a que nosotros reflexionemos, pensemos un poco. Si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, mi opinión, mi contraopinión, cuestionarlo. ¿Es lícito cuestionar? Sí, por supuesto. Que nosotros tenemos que cuestionar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo te va llevando eso a tus cuestionamientos espirituales. ¿Para qué? Para que cuando vos tengas esas respuestas espirituales, tu fe sea una fe firme, no sea una fe endeble. Entonces comienza. ¿Nos va a dar todas las cosas? Sí. Y entonces te pregunta, ¿quién acusará a los escogidos?
Satanás tenía esa capacidad, ¿no es así? Fue al trono de Dios a acusar a quién. La cosa más conocida. ¿Se acuerdan? Cuando fue a acusar a Job, ¿no? Fue a Job a acusarlo, ¿no? Y dice, y Job es un siervo tuyo, porque es Te rico. adora porque le diste todo. Claro, es que no te va a adorar, que le diste todo, no te va a adorar. Y entonces, dice, bueno, vamos a sacarle las cosas. Entonces, Satanás, por más que nos acuse ahora nosotros, delante del trono de Dios, ¿cuál es la respuesta? Nadie nos puede acusar, ¿por qué? Dice ahí el texto. Porque ¿Cómo dice? Cristo te justifica. ¿Cómo? Cristo es el que murió. Dios es el que No. justifica. ¿Quién te va a acusar delante de Dios? Si Dios te ha justificado, ¿cómo nos ha justificado Dios es el que nosotros? justifica. A través de Mediante Cristo. Cristo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Es decir, todo lo negativo de los 5 primeros capítulos, ahora acá toman la dimensión positiva de la acción de Dios. Si Dios nos ha justificado, entonces ya está. ¿Quién te va a condenar? ¿A quién nos podrá condenar? Por eso la salvación no se pierde. Hay gente que tiene temor a perder la salvación. Una vez que la salvación es genuina, verdadera, no se pierde. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha justificado. Dios no nos puede justificar hoy y desjustificarnos mañana. ¿Entendemos? Entonces, ¿quién nos va a condenar? A la muerte, al infierno. Sí, está la respuesta. ¿Quién nos va a condenar? Nadie. ¿Por qué? Nadie. ¿Por qué nadie? Leamos texto. 34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjate qué tremenda respuesta. Es decir, ¿algún pecado me puede condenar? No, ningún pecado, porque Cristo en la cruz del Calvario pagó por todos nuestros pecados. Por eso es el que murió en donde, en la cruz. Recuerden el sacrificio expiatorio y vicario de Cristo. Vicario que ocupa el lugar nuestro, expiatorio que paga la culpa. Entonces ese sacrificio de Cristo hace que no podamos recibir más la condenación. Más aún, Ignacio, dice, perdón que le interrumpa. Hay una palabra que me llamó mucho la atención ahí, que es el que intercede por nosotros. Y justamente el otro día leí una cosa sobre esa palabra de interceder y lo hacía gráficamente cómo es que está Jesús intercediendo por nosotros. Y a mí me ayudó un montón a entenderlo porque yo antes me imaginaba como yo ya acercándome a Dios y Jesús en el medio pidiéndole a Dios que me deje entrar en el trono, ¿no? Una imagen así tenía, que como que Jesús estaba intercediendo por mí, no, sí, él es Nico, déjalo entrar. Y cuando el libro mostraba que no era que estaba así, sino que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios Padre, y yo me podía acercar directamente a Dios, sin tener que imaginarlo como alguien que estaba rogándole a Dios, dejarlo entrar a Nico. No, sino que Jesús ya estaba sentado a la diestra de Dios Padre, y yo me acercaba a Dios directamente, y Jesús le decía a Dios Padre, todo esto en un relato gráfico muy bueno decía, y Jesús le dice a Dios Padre, le dice, ahí está Nico, el que yo morí por él. No en esta actitud de, a veces nos imaginamos a Jesús intercediendo por nosotros como así, re sacrificial, como no, por favor, déjalo entrar a Nico. Cuando ella está sentado a la diestra de Dios Padre, y yo solamente me acerco, como dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, ¿no? Y me encantó esa palabra interceder. Fue muy bueno porque a veces nosotros tenemos una idea en nuestra cabeza con nuestros pecados y nuestra conciencia de que Jesús murió por nosotros, pero está ahí intercediendo entre Dios para que Dios no me castigue, y simplemente está, ¿no? Se está sentado a la diestra de Dios Padre, yo me acerco confiadamente. a nosotros
Tenemos a veces la imagen de Dios castigador, cuando es todo lo contrario, es un Dios de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha Exactamente. dado a su Hijo unigénito, a Cristo, para que todo que en Él crean. Entonces, la profundidad de esa frase de Juan, Es tremendo. no A mí llega. me cambió la forma de acercarme a Dios, eso de entender a Jesús intercediendo por nosotros. Claro, pero acá dice acá, es decir, ¿quién condenará? Cristo es el que murió. ¿Sí? Más aún. Esa palabra yo quizás nos tenemos que dar en el más aún. ¿Ustedes cómo la tienen? Yo porque uso una versión muy vieja. ¿Cómo tienen? Igual, más aún. Más aún. Más aún, entonces, el plus, dice, el que también, ¿qué cosa? La muerte, que venció a la muerte, porque la muerte no le pudo retener porque no había cometido pecado. Entonces él resucita con victoria, porque vence a la muerte. Y entonces venció a la muerte, quien además está a la diestra de Dios, como dice en hebreo, Dios, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y intercede por nosotros, ¿por qué? Porque Él fue el que puso, a través de su sacrificio, puso su vida en favor de cada uno de nosotros. Por eso tenemos libertad, como decía vos anteriormente, para entrar a la presencia de Dios por Jesucristo. Por eso si una oración no está hecha en el nombre de Cristo, ¿qué pasa? Hay gente que dice, bueno, te pido esto, amén. Chao. Todo lo que pidieres, ¿en qué dice? En mi nombre. Mi nombre. Intercede en mi nombre. Tiene también la función de abogado, Cristo. Por eso dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone y nos limpie de toda maldad. Que en el capítulo, eso es 1, 9 y 10. Y lo que sigue, en el capítulo 2 dice, abogado tenemos, y es el que también pide por nosotros. No solamente nos da la libertad, sino también pide por nosotros en forma especial. ¿No? Muy bien. Fíjate, ahora continúa. Entonces, si Dios hizo todo eso, ¿cómo no nos va a bendecir? ¿Entendés? ¿Cómo en nuestra vida no va a haber una bendición de Dios? Si Dios hizo todo eso por nosotros. Y entonces ahora va más todavía. Y empieza a decir un montón de preguntas que van profundizando cada vez más. ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? Entonces, es decir, si pasó esto, Dios entregó a su Hijo, nos dio la vida eterna, nos hizo un lugar con Él, nos va a dar todas las cosas. Ahora, ¿qué nos puede apartar del amor de Dios? Por eso aquellas personas que han entendido, que hemos entendido estas cosas con la profundidad que tienen, es difícil a veces caer en la decepción o en la depresión espiritual. ¿Existe la depresión espiritual? Sí. Yo siempre cito el caso de quién, el caso de Elías, que cayó en profunda depresión espiritual. Cuando después de hecho una obra grandiosa, tiene temor de su vida y se escapa y se mete en una cueva. Y allá dice, Señor, me dejaron abandonado al final. Muchas veces nosotros como cristianos hacemos lo mismo. Nos olvidamos de las promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros y caemos en esas depresiones espirituales. Sin pensar que si Dios hizo eso, ¿cómo no va a hacer lo otro? Por eso en fe uno tiene que tomar las cosas. No, si Dios hizo esto, me va a dar lo otro. Entonces Dios me va a bendecir porque soy su hijo. Y entonces ahora, ¿quién me va a apartar del amor de Dios? Entonces acá la puesto es una lista brava, no es que me va mal en la escuela, que me pagaron menos el sueldo, o que me falta un día la Coca-Cola en la mesa para poder alimentar, para poder tomar. No haga esas cosas mínimas. Y además es como que se adelanta y dice, bueno, podría decir nada y quedarse ahí. No, nos obliga a racionalmente entender cada una de estas tragedias que son tremendas. Claro, entonces dice, fíjate, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? La tribulación. ¿Qué es la tribulación? A ver, que viene Flor González, bienvenida. A ver,
la tribulación. ¿Qué es la tribulación? Es las cosas malas que nos pasan, que nos angustian. ¿Vieron que a veces estamos en situaciones de angustia? ¿Eh? A veces por lo menos me pasa a mí, que te despertás que a las 4 o 5 de la mañana no podés dormir, se te mete algo en la cabeza y estás ahí dándole vuelta y a veces te tiene inquieto durante un rato. Lo mejor es ponerse a orar en esa situación, para que el Señor le dé la calma y se pueda dormir. ¿Sí? Pero a veces somos con tribulaciones, con problemas, dificultades. No hay ciudadanos más atribulados que los argentinos, podemos decir. Porque uno mira el dólar, la carestía, la inflación, la nafta, el gas, la luz, no hay nada que nos pase bien. Uno va a otros países, uno va, no sé, va de vacaciones. Yo he ido varias veces de vacaciones a Estados Unidos. Voy un año, la nafta cuesta $1 los 4 litros. Vas al año siguiente, cuesta $1. Vas a los 10 años, sigue costando $1. Acá no, acá el dólar en enero costaba 60, ahora Porque cuesta el dólar sigue, porque un dólar sigue siendo un dólar. Claro, pero claro, ojalá nuestros sueldos fueran también en dólares, entonces no tendríamos problemas. Pero ¿qué pasa? Pero estamos atribulados, por supuesto que hay una tribulación en Argentina. ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, en medio de esta... ¿Quién nos apartará? Los problemas no nos pueden apartar. La angustia, cuando estamos angustiados por distintas cosas, o que nos persigan por nuestra fe, que nos persigan por nuestra confianza en Cristo, que nos persigan o políticamente, o socialmente, o por lo que seamos, ¿no? O el hambre, o pasar necesidades económicas, o desnudez. Acá la palabra de desnudez, ¿qué significa? La falta de ropa. Es decir, que yo no tenga ropa para vestirme, no es que voy a andar desnudo por la calle. O el peligro, o que me maten, aunque me pasen esas cosas, porque la reflexión es esa, aunque me pasen esas cosas, eso no me va a poder apartar del amor de Cristo. Y allí el apóstol encierra todo lo malo que puede pasar en el ser humano, en cada una, espirituales, físicas, materiales, circunstanciales, de alimentación, de necesidades materiales, o aún de persecución. Emocionales. Entonces, ahora, fíjate, esto me puede apartar el amor de Cristo. Ahora, si yo esto lo reflexiono ahora, que estaba más o menos en un estado espiritual de quietud y de paz, esto se tiene que ahora afirmar para que cuando llegue la prueba, para cuando llegue el momento difícil, esto venga en socorro a esa situación. Y eso me lleva a pensar, Señor, si tú no perdonaste a tu hijo, ¿cómo no me vas a bendecir en medio de esta prueba que estoy? Porque todo esto estamos hablando de para la prueba. Cuando decimos que los cristianos no tienen que sufrir, macana. Los cristianos sufrieron a través de toda la historia. El primer periodo de la iglesia, ¿cómo es? El Imperio Romano. Después los periodos siguientes, otros países. Y después la Iglesia Católica que persiguió a los cristianos, pobrecitos. Usted ve la vida de Cipriano de Valera, todo lo que sufrió ese hombre para traducir la Biblia, que escapa. Pero aún Dios lo protegió en todo eso. Entonces, fíjense lo que cita un texto del Antiguo Testamento, ¿no? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados, es decir, hace todo una reflexión a la angustia. Y acá viene el verso 37, prepárense, este es el verso que a veces más conflicto nos trae. ¿Por qué? ¿Cómo dice? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué significa? Ahora sí, ahora lo dejo a ustedes. A ver, vamos a hacer un pequeño debate acá. ¿Qué es esto? ¿Qué le dice este texto? Antes
en todas estas cosas. ¿Qué son todas estas cosas? La Todas angustia, las que describió todo lo previamente. negativo, todo eso. Antes, todas estas cosas que nos pueden llegar a pasar. ¿Qué cosa? Que en el fondo hay como un profundo propósito de fortalecimiento de esa fe a través de pasar esas cosas. Que no es en sí algo negativo, aunque sea difícil y humanamente difícil de atravesar de pasar, que en el fondo todo eso ayuda a fortalecer nuestra fe y que ese es el verdadero propósito de estas cosas si tenemos que atravesar, que la fe se fortalezca y que no dependamos únicamente de una determinada comodidad o bienestar, sino que la fe sea arraigada profundamente independientemente de esas cuestiones adversas que podamos atravesar. Entonces, si Cristo ya venció esto y nos advirtió que íbamos a pasar esta necesidad o estas circunstancias adversas en algún momento de distinta manera, bueno, fuimos advertidos y vencer significa probablemente que nuestra fe se fortalezca en eso. Sí, dice más, porque a mí la palabra que siempre me viene, dice más que vencedores. Claro, como que no solamente vencemos, sino que aprendemos algo más, sino como que no es que ganamos y ya está, sino que hay algo más. Está buenísimo. Yo me lo imaginaba como un escudo. Lo veía este pasaje y recién estaba pensando, que pensaba, como decía Leo recién, que las cosas van a venir. No es que estamos exentos de tribulación, de angustia, no estamos exentos de esas cosas, sino que me imaginaba este pasaje como un escudo para cuando vengan esas cosas, ¿no? Y si yo puedo estar triste, puedo estar angustiado, pero sé que esto lo voy a pasar porque soy más que vencedor, ¿no? Y lo sentía como algo que me sostiene, algo que me cubre, como un escudo, por eso sentía la sensación de escudo, ¿no? De esto de ser vencedor. Sé que puede venir el ataque, puede venir la angustia, puede venir la tristeza, puede venir la tribulación, la prueba, pero por el otro lado también tengo esta sensación de que soy más que vencedor y que va a salir, esta prueba va a pasar. Eso es lo que me venía a mí. Anita, ¿se te ocurrió algo? No, lo que pensaba quizás era esto, un poco tanto lo que decían Leo como lo que decía Nico. El saber que como cristianos, que ser cristiano no nos califica como gente que no va a sufrir, sino al contrario de que vamos a sufrir y bastante, pero que sabemos que tenemos el apoyo de Dios sobre estas cosas, que estamos resguardados ante eso. Que sí, que vamos a pasar hambre, que vamos a angustiarnos, que vamos a tener depresión espiritual y demás, pero sabemos que de esas cosas vamos a salir porque tenemos a Dios de nuestro lado. Muy bien. Nancy o Flor, ¿quieren agregar algo? No lo veo, por eso. Bueno, acá dice... Yo, perdón, quería agregar algo ahí sobre eso. Se me ocurren como dos caminos a lo que se refiere, tratando de interpretar lo que dice Pablo. Más que vencedores por ahí, no es solamente el superar esa prueba, ¿no? Y si ponemos por caso alguna tribulación o alguna persecución, digo, bueno, Dios nos ha librado de tal dificultad y nos ha sacado de eso, sino que además eso genere una consecuencia en nuestra fe, en nuestra vida espiritual. Y vencer significa por ahí no salir exclusivamente de esa prueba, sino que además, como decía Nico, que eso genera una enseñanza y un arraigo más profundo de nuestra fe, el fortalecimiento de nuestra fe. Tal cual. Tal cual, Leo. Yo pensaba lo mismo. Por eso dice acá, el verso 3, hacemos más que vencer en todo. Pero, ¿por qué hacemos más que vencer? Y él te explica por qué. Por medio de aquel que nos amó. ¿Y a quién se refiere? A Cristo. A Cristo. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que Cristo está en medio de todas nuestras adversidades. Que no estamos solos, ni en el dolor, ni en el sufrimiento, ni en la angustia. A mí una cosa que siempre me ha ayudado y me ayuda es lo que él dice allá en Mateo 11:28. ¿No?
Llevad, ¿qué cosa? Mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el yugo, ¿saben lo que es el yugo? Yo siempre lo explico. ¿Qué es el yugo? La cruz esa de los bueyes. Pero ¿cuál es la virtud que tiene el yugo? ¿Para qué está hecho? Para que vayan los dos paralelamente. Exactamente, para que vaya, vos atás un buey al yugo. El entrenado y el nuevito. Y atrás el otro buey a ese yugo, para que los dos tiren. Entonces, yo siempre eso fue a mí, esa imagen, es la que tengo siempre, de estar atado a Cristo. Y entonces, cuando dice, hacemos más que vencer por medio de Cristo, porque yo estoy atado al lado de Él. Cristo está siempre a mi lado. Entonces, imagínate vos que tomás esta idea en tu vida y todo lo que vos hacés y todo lo que a vos te pasa, te imaginás que tenés a Cristo atado, vas a trabajar y está Cristo al lado. Te pasa este problema, está Él al lado tuyo. Por eso ahora nos repetimos ¿a qué? A Romanos 6:6. Con Cristo, ¿qué cosa? Estoy juntamente, perdón, eso es Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, que estoy allí, clavado en la cruz, ¿no? El 6:6 como dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces, miren, yo estoy atado a Cristo. Estoy con él. Entonces, ¿por qué voy a más que vencer? Es decir, ¿cuál es el plus del vencer, como decía Nico? El plus de vencer es que yo aprendo la experiencia a través de Cristo. Él ya fue vencedor en la cruz. Y ahora va a transmitir a mi vida todo ese flujo, toda esa carga, esa gracia que me da a mí la capacidad para soportar la prueba, pero no soportar la prueba que tengo que soportar, sino soportar la prueba sabiendo que de allí Dios me va a salir más que vencido. ¿Cuántas veces, si nosotros tomamos esta actitud de las experiencias negativas que hemos tenido en nuestra vida, el Señor las torna en positivas? Pensemos y analicemos qué es lo negativo que me está pasando. A todos en este momento seguramente algo negativo, algo que nos angustia nos debe estar pasando. Nos pasa a todos los niveles y a todas las edades. ¿No? Cuando sos joven tenés algunas angustias de futuro, qué va a ser de tu cosa, cómo va a pasar tu vida. Después cuando te casaste, sos padre, sos madre, los hijos, la dificultad de los hijos, de comer y todo ese tipo de cosas. Y después cuando ya pasó todo eso, seguís preocupándote. Y yo tengo 68 y igual me sigo preocupando. Pero, ¿qué pasa? Es importante que en todas esas cosas que nos pasan, Cristo está al lado mío. Cristo está al lado mío, yo estoy atado a Él. Y entonces ahora viene la gran reflexión. ¿Cuál es la gran reflexión? Hola, Flor. Por lo cual estoy cierto. ¿Qué dice ahora? Mira, ahora ya estoy convencido. Fíjate, es una seguidilla, otra cadena de cosas. Que ni la muerte ni la vida, ni ángeles. Acá cuando dice ni ángeles, ¿saben qué significa? El diablo. Y los ángeles de luz que se pueden presentar en nosotros para llevarnos por un camino equivocado. Aunque se presente, por eso decía el apóstol, si alguno viniera y trae otro evangelio, aunque sea un ángel, sea anatema. no lo recibáis. Entonces, y aunque tengamos revelaciones en contra de Dios, ni principados, ¿saben qué son los principados? Vamos ya a Efesios 5, ¿no? Efesios 4, ¿no? Cuando habla de la armadura, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, señores de esta tiniebla. Toda la carga diabólica que a veces nos ataca, aunque tenga ataque del enemigo, aunque potestades, aunque podemos decir
demonios con mucho poder y con mucha fuerza me ataquen, ni lo que esté pasando, ni lo que me venga en el futuro, ni lo que pase por arriba, por abajo, ni ninguna cosa nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y si esto yo lo hago, nada, mira, pase lo que me pase, yo voy a tomar una firme determinación. Que lo que me pase no me puede apartar. Tristemente una vez se ve muchas personas que, de jóvenes como son ustedes, ¿no? Fueron muy fieles al Señor. Y después de grandes se han apartado. Y después cuando tienen 60 años, 70, vuelven al Señor. Y a veces con dolor y con sufrimiento, ahí confiesan, se alejaron de Dios. Ahora, ¿por qué me alejé? Sería hacer la pregunta. Sin lugar a dudas, porque este pasaje de Romanos 8 no lo habían experimentado. Y no me refiero a que no lo habían experimentado, que te pasaron todas estas desgracias que pasan acá. No lo habían experimentado porque no lo habían asumido como propio. No lo habían asumido para su reflexión. Les cuento una cosa. Cuando yo leí este pasaje que tenía 25, 26 años, y después lo fui releyendo toda mi vida. A los 27, a los 28, a los 30, a los 40, a los 50. ¿Y por qué lo tenía que releer tantas veces? Porque lo que aquí dice, yo lo tenía que tener como una constante reflexión en mi vida. Entonces, muchas veces pensé, bueno, a veces pasé por momentos difíciles, porque acá en Argentina siempre pasamos por momentos difíciles. Económico, de todo tipo, político, y lo que a vos se te ocurra. Cuando pasamos por momentos difíciles, familiares, recurro a esto. Me pase lo que me pase, mi fe no me la pueden quitar. Podré pasar lo que se me pase, pero mi fe va a estar en Cristo. En Cristo. Porque dependo de Él, porque soy de Él, porque voy a través de Él, porque Él quiere que hacerse una realidad en mi vida. Por medio de Él. Y por medio de Él significa que Él es aquel que me va a ayudar. Recuerden siempre el yugo. Recuerden siempre esa acción del Espíritu. Y si yo me fuere, dice Jesús allá en Juan 14, no lo voy a dejar huérfano. Voy a mandar el Espíritu, el Paracletos. Bien. El Paracletos, ¿saben qué significa? El que está al lado tuyo. El Espíritu Santo siempre está al lado mío. A veces decimos que está dentro nuestro y bueno, no nos da la real dimensión como aquel que está al lado tuyo para ayudarte. Nunca vamos a estar solos. Por más angustia que tengamos, Cristo está al lado nuestro. El Espíritu es nuestro ayudador. Pongamos fe en ello. Pongámosle confianza. Apropiémonos de esta palabra. Para que esta palabra sea en nosotros el elemento que nos clarifica y nos da la fortaleza para ser cristianos que permanecen siempre en el tiempo. Para ser cristianos que tienen una constante espiritual. No cristianos que estamos en el vaivén de la vida. Esos cristianos que están tristemente en el vaivén, como a todos nos puede ocurrir, yo no lo critico. A veces tienen una vida pobre. No tienen esa vida del Espíritu, cuando el Espíritu te abre tu corazón, te da la paz, te da la comunión, obra en tu vida, para que vos seas más que vencedores por medio de Cristo, y para que nada nos pueda apartar del amor de Dios. Está. El amor de Dios es real. A veces yo no me lo puedo apropiar porque no lo creo. Pero el amor, nada nos va a apartar del amor de Dios. Estamos escondidos. Por eso dice allá en el Salmo, creo que el Salmo 22, en mis manos te tengo esculpido. Qué preciosa frase.
que el clavo que atravesó la mano de Cristo grabó mi nombre. Y entonces, si Él nos tiene en su mano, como dice en Apocalipsis, que tiene a los candeleros de las iglesias en su mano, nos tiene a nosotros en su mano, ¿qué nos puede faltar? No importa lo que nos pase. Cristo está dentro nuestro, en medio nuestro, alrededor nuestro. Y nada nos puede faltar. Agreguen cosas y si no, bueno, hacemos una pequeña reflexión final de este gran pasaje para que ustedes lo tomen en su vida como el pasaje de su vida. Para que lo reflexionen, no para que lo tomen en forma sentimental, no. Esto es para reflexionar, para pensar. Eso apela a la racionalidad y a la lógica. Porque, bueno, si te cuesta creerlo, razonalo lógicamente. Si no escatimó ni siquiera a su hijo, vos, ¿cómo podría contradecirte luego? Y dejarte a la deriva. Exactamente. Entonces, después, y las cosas que te pasan, dice, aunque me pase lo que me pase, siempre estoy en los propósitos de Dios. Porque vamos al 8. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué son las cosas de bien? Todas estas cosas te van a ayudar a bien porque vos pusiste los ojos en Jesús. Entonces, aún lo negativo y aún lo positivo que te pasa. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta de todos los beneficios que tenemos. Yo siempre digo, gracias a Dios que nací en el siglo XX, XXI. Imagínense un siglo sin antibióticos. Sin anestesia. Imagínate cuando te agarra un dolor de muela, que se sacaban la muela con una pinza y te la sacaba el peluquero, porque no había médico. Imagínate que te agarra una infección, dolor de garganta y se te ponen las anginas así. Sin médicos, sin ningún tipo de beneficio, sin hospitales. Y así podés agregar, sin alimento, imagínense. Hay gente que acá mi viejo me dice los partos, que antes los partos eran sin médico. Sí, bueno, todos los partos más o menos siempre fueron a una hora, a veces las mujeres también sufren el dolor. Pero imagínate el monoalimento. Hay gente que vivió toda su vida comiendo siempre un monoalimento, 2 o 3 cositas. No existía la Coca-Cola, no existía el vino, no existía la cerveza, no existía nada. El snack, viajar, lo que era viajar. Hay gente que se la pasó toda su vida en una aldea y no conoció más de 100 kilómetros a la redonda. ¿Qué beneficio tiene el siglo XX, el siglo XXI que estamos hablando? Que Dios ha permitido que nosotros vivamos en esta era. Quizás no permitió otras eras porque a lo mejor no hubiésemos creído en Dios por el dolor que significaba todo esto. Pero por la misericordia que nos ha pasado esto. Todos los beneficios que tenemos. ¿No tenemos que dar gracias a Dios? A una enfermedad. ¿Cuántas veces vemos gente que se ha enfermado y le pasan cosas? Y a veces nosotros no padecemos esas necesidades. ¿No le tenemos que dar gracias a Dios? Entonces, lo positivo, lo negativo, todo va a ayudar a que yo sea un hombre fuerte espiritual, fortalecido. Muy bien, chicos, que el Señor nos bendiga. Hemos terminado el capítulo 8. Lo que viene ahora ya está, lo que viene ahora. Lo que viene ahora bueno, son relaciones, son reflexiones, son tu tarea en la iglesia. Pero de la cima esta no te tenés que bajar. Ya ascendiste, te tenés que quedar acá arriba. Tenés que plantar la bandera y no tenés que bajar. Tenés que quedarte en ese cielo. Porque de allí va de allí va a ser la calidad de tu vida como cristiano. Porten algo y si no, nos despedimos. Yo tenía una pregunta, Ignacio, que no tiene que ver con el tema, pero quería hacer un paréntesis, ¿puedo? Sí, dale, tenemos unos minutos. Ahí donde mencionaba antes. Sí,
Hoy no está Mariano, nos podemos pasar 5 minutos. Ah. Cuando hablaba de los principados y nombraba lo de Efesios 5, le quería hacer una pregunta casi tinte personal. ¿Alguna vez tuvo esa sensación de guerra espiritual, de luchar contra demonios y una sensación así, más que nada de tipo de guerra espiritual? ¿Le pasó alguna vez? Yo, ¿Sí? Ignacio, Sí. Por eso digo que es una pregunta casi personal. no, para nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la guerra espiritual, ¿cuál es el error que tiene la guerra espiritual? Que los demonios te pueden influir a vos y que se pueden meter dentro tuyo. Y eso es imposible, porque nosotros, ¿qué tenemos en nuestro interior? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Te voy a contar una experiencia. En el año 74, 75, yo estudiaba en La Plata, y entonces trabajaba en el correo. Entonces, para poder estudiar, trabajaba de noche. Entonces había agarrado el mejor turno, que era de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Era un turno que prácticamente no hacía nada, porque estaba ahí, si había un telegrama de que se moría alguna así, una cosa, me mandaba. Claro, a veces tenía que salir a lugares medio difíciles. Un día me toca un telegrama atrás del cementerio de La Plata. Pánico, un terror que no te imaginas. Iba en bicicleta. Eran como 60 cuadras en bicicleta o 70 de ida y de vuelta. Porque tenía... Y entonces yo ahí me ponía a orar y decía, Señor, tú me tienes que proteger, me tienes que quitar el temor. Porque hay una influencia diabólica, por supuesto, de los espíritus. Y entonces el temor desaparece cuando vos entendés que tenés el espíritu, la guerra espiritual, o que hoy en día se da, tiene una base escritural equivocada, que piensa que el demonio puede atrapar a los creyentes. Pensa esto, lo que dice la palabra. Si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué cosa? Pasaron. Por eso hoy en día cuando se dice, no, vos tenés que confesar los hechos de tus padres, creo que también está eso, la confesión de todo el pecado, de los pecados que vos arrastrás por ser hijo. Yo fui hijo de un borracho y nunca me sentí atado al pecado de mi padre. Mira, las consecuencias no eran de mi padre. Cristo me liberó de todo. Entonces, si vos pensás que Cristo te libera de todo, los demonios no pueden hacerle más. Vieron, por ejemplo, una vez, a veces con Graciela tenemos estas discusiones, ¿no? ¿Cuál es? Yo nunca vi ni espíritu, ni manifestaciones diabólicas, nunca me pasó. ¿Por qué? Porque nunca las creí que eso podían afectar a un creyente. Cuando era encargado de ellos con Cepaz en la tarea en la iglesia, había una chica que tenía un terror y miedo a todo, entonces siempre veían cosas en la calle. Entonces, y a veces lo que ve la gente de demonios son su propia imaginación, por un lado, del terror que tiene. Y por otro lado, yo creo en las manifestaciones diabólicas. Pero las manifestaciones diabólicas a veces se dan a través de otras personas, de gente que te quiere hacer mal, de gente que te odia, de gente que quiere, que Satanás utiliza hacer esas cosas para angustiar tu vida. Pero no hay esa guerra espiritual. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual no tiene un fundamento bíblico. Si bien dice el apóstol, no tenemos lucha contra carne y sangre, sí, si querés vamos a hacer texto, nos quedamos 2 minutos más, que nos perdone, ¿cómo se llama Mariano? Vamos a Efesios. Efesios 4. ¿Puede ser?
Exacto, Efesios 6. Acá, Efesios 6, 12. Dice, porque no tenemos luchas contra carne y sangre. ¿Qué significa eso? Que a veces no tenemos lucha contra personas. Si no tenemos lucha, dice, contra principados, contra potestades y contra la fuerza del mal, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malices espirituales en los aires. ¿Que existe la obra diabólica? Sí, existe. ¿Pero qué pasa? Por lo tanto, al verso 13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y acá la palabra interesante es, muchas veces, toda esta gente que habla de Dios espiritual, habla que vamos a vencer, que vamos a ir contra Satanás, y le vas a pisar la cabeza, y cuando uno escucha a Anaconda que dice, Satanás, te dice esto, y lo maldice a Satanás, y que parece... La palabra dice que los seres humanos fuimos hechos un poco menor que ¿qué? Que los ángeles. ¿Qué quiere decir? Que tenemos más poder que los ángeles o menos poder. Es mucho menor. Entonces, desde el punto de vista del poder, bueno, declaro tal cosa. El texto dice para que podamos resistir. ¿Qué significa resistir? ¿Vieron en la película de Quinta Capitana que cuando te mandan ese rayo, vieron el Capitán América que le manda el rayo mortal y el otro pone el escudo y el escudo rechaza? Bueno, pensando así, Dios nos ha dado para poder resistir esas cosas, para que esas cosas no nos afecten y no nos hagan mal. Si yo creo que en Cristo estoy, que Él estoy dentro de que estoy en Él, que Él me cuida, que Él me... Por todas las promesas que tengo, porque yo tengo que tener una promesa. La guerra espiritual a mí ni me va ni me viene. Porque Yo creo que la fuerza mal no me va a sostenerme, pues yo estoy con el Espíritu. Sí. Sí, Leo. que por ahí hay una como una tendencia o alguna tradición a imaginarse la obra diabólica como, no sé, como la chica del exorcista que camina para atrás o le gira el cuello, y no vemos la obra diabólica en el robo, en alguna infidelidad, en la codicia. Bueno, yo sí estuve en un exorcismo. Eso no puedo contar ahora porque se me va a ir. Bueno, no sé. Cuente, ya estábamos. Güey, ahora Contá, lo dice. Contá. Dijo, no vi espíritus malignos y ahora vi un exorcismo. Güey. Bueno, no, pero ahora te cuento. Yo te cuento mi Chan, experiencia. chan, chan. Ahora vas a ver lo que yo te... Era la época de la película El Exorcista, ¿no? 1970. Yo había leído el libro El Exorcista. Me acuerdo cuando leía el libro El Exorcista, lo leía de noche en la cama, solito. Y entonces leía un poquito y bajaba el libro y miraba para todo. De la sugestión que te genera el libro, ¿no es así? Del miedo que te da. Bueno, pasó esa película. A la vuelta de mi casa, justo a la vuelta ahí donde yo vivía antes, había una chica que comenzó a experimentar esas cosas. Y entonces los chicos del barrio empezaron, che, vení, que a tal día, a las 7 de la tarde, le agarran la Rosy y el demonio, y entre 4 o 5 no la podemos tener. Claro, entonces, enfrente de mi casa había un gordo que pesaba como 130 kilos, y a la vuelta había otro que pesaba como 100 kilos, y la agarraban entre los dos y la piba lo revoleaba para arriba. Y entonces, claro. Entonces vino otro, no, vamos a orar. Pero yo fui a... Dice, bueno, ¿por qué no veníamos a orar? La me quiero decir, no tenía más remedio que ir. Entonces yo fui, ¿no? Y leímos la Biblia, y cuando le leía me decía cosas y todo, insultos. Pero era la copia de la película. Entonces yo me preguntaba, ¿hasta dónde esa chica estaba pasando por una experiencia de un demonio que la tomaba? ¿O era solamente influenciada porque a veces hay gente por un problema de esquizofrenia, por un problema de
¿Y después qué pasó? ¿Cuál era el propósito? Entonces oramos y la chica se cura. ¿No? Y entonces en la iglesia, unos hermanos oraban que habían visto. Yo siempre fui escéptico a eso. ¿Por qué fui escéptico? Porque veía la realidad que era el auge de que pasaran esas cosas. Entonces esta chica se imaginó y le pasó todas estas cosas. Ahora, después que pasó, ¿cuál fue el objetivo? La chica se cura y nunca más viene a la iglesia. Entonces a mí también me llama la atención eso. Cuando vos tenés una experiencia de esa profundidad, que el Espíritu Santo, Dios hace una obra profunda dentro tuyo, me imagino que dentro tuyo queda la fe por eso. Por eso, yo aún cuando vi eso, yo siempre pongo mis dudas. ¿Por qué? Porque a veces, vos fíjate que todas esas cuestiones del endemoniado y todas esas cosas se dan a veces en cierto nivel de personas que están permeables a esas cosas, a esa influencia. Si vos tenés la firme convicción que tenés el Espíritu Santo dentro tuyo y nada puede, ninguna influencia diabólica, puede ser porque vos tenés lo que dice acá, tenés la armadura la tenés, el escudo de la fe, la palabra, tenés todo. Entonces no hay nada que te pueda afectar. No sé si le quedó claro, lo metí más en problemas ahora, pero bueno. No, sí, todo buenísimo, todo muy bueno. ¿Vos qué decís, Flor, que estás ahí? No, que entiendo, como que el punto es los que decimos creer, los que aceptamos al Espíritu de Dios, nosotros somos los que no estamos en cuestión, pero los demás sí, los demás pueden ser usados, los demás pueden ser tomados capaz por otros espíritus porque están como vacíos y... Pero por supuesto, ahora imagínate, el espíritu diabólico que tienen los políticos que se enriquecen y se enriquecen y dicen, si vos cuando ya te robaste 2 millones o 3 millones de dólares no necesitas más plata. ¿Para qué necesitas robar? Para seguir angustiando un país. O el ladrón que va a robar y después que lo robó y le pega un tiro a la persona. Están tomados por una fuerza. Por eso, pero a los cristianos, para mí los cristianos no pueden, los demonios no lo pueden tomar. ¿Que existe la fuerza? Por supuesto que existe. Pero a nosotros, ese tipo de males de la fuerza diabólica no nos puede atacar, porque tenemos la armadura de Dios. Y podemos, ¿qué cosa? Resistir. Resistir, no atar, expulsar y... Ahí, bueno, ahí teníamos que entrar en un tema. Después les voy a contar una vez que fui a lo de Anacondia. Una vez fui a lo de Anacondia. Estaba el auge de Anacondia. Creo que tenemos el próximo tema cuando terminemos Romano. Lo dejo acá. Después les cuento la experiencia mía en Anacondia. Yo la experiencia mía en Anacondia, les digo, esto, mira, lo que va a pasar esto, le dije. No a la persona que estaba conmigo. ¿Qué pasaba eso? ¿Por qué? Porque era todo una especie de un circo. Chicos, los dejo porque nos van a matar a todos, ahora empieza la reunión. Bueno, que el Señor los bendiga, que esto, fíjense, que esto que hablamos último, no tape lo importante de Romanos 8. Experimentar Romanos 8 a ustedes le va a dar la fortaleza contra cualquier cosa. Amén. Contra cualquier guerra espiritual, problemas, dificultades, y ustedes van a ser creyentes fuertes, porque van a ser más que vencedores. Y después les cuento la clase que viene una experiencia con eso más que vencedores. Bueno, que me vino ahora, pero bueno, chicos. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en una semana. Amén. Chao, hermano. Abrazo grande para todos. Chao. Saludos acá de Mandaleti. Chao, Leti. Feliz Día de la Madre para Gracias para las Leti. madres. Chao, Nancy. Feliz Chao, día. Nancy. Feliz día. Feliz día para acá.